¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos reencontramos para revisar los números, las historias que hay siempre detrás de cada uno de ellos. Esta vez estaremos revisando desde nuestro impacto económico la perspectiva latinoamericana que nos lleva a ver de cerca cuáles fueron esas empresas beneficiadas con el proceso de reconstrucción de Puerto Rico después del paso de los huracanes del año 2017. Hablaremos igualmente del sueño americano, un estilo de vida formado a base de quimeras. Traemos el análisis de esta realidad económica que vive Estados Unidos y lo traemos hoy en nuestro contexto económico. También vamos a hablar de las principales acciones de negociación comercial que se realizan entre Estados Unidos y China. Han iniciado precisamente este jueves 13ª ronda de conversaciones. ¿Para qué? Para buscar una solución a la guerra arancelaria. Y se lo ampliamos en nuestra Economía 360. Acompáñanos, comenzamos. Iniciamos en el Caribe, vamos a Puerto Rico. Los fondos federales para la reconstrucción de la isla tras el paso de los devastadores huracanes del año 2017 han sido destinados en su mayoría a empresas extranjeras. Especialistas sobre el tema llaman la atención sobre el poco fomento de contrataciones de empresas locales. ¿Por qué sucede esto? Tenemos todos los detalles a continuación aquí en Impacto Económico. Datos del Centro para una Nueva Economía revelan que menos del 10% de los fondos federales para la recuperación de Puerto Rico se han utilizado para contratar empresas locales. Esto quiere decir que solo 276 empresas puertorriqueñas recibieron contratos del gobierno federal para realizar trabajos relacionados con la recuperación del huracán María de 2017. Esta cantidad de empresas representan el 5,7% de las 4.835 compañías registradas en el USAID Spending. De acuerdo al organismo, el gobierno federal destina el 90% de los fondos de recuperación a compañías establecidas en Estados Unidos, a pesar de que existen provisiones federales que fomentan la contratación de compañías locales en contextos post-desastres. Asimismo, de acuerdo al portal informativo 5 millas, hasta el mes de septiembre, las agencias federales habían adjudicado alrededor de $5.550 millones para contratos de obras en Puerto Rico, de los cuales 4.900 millones fueron asignados a firmas estadounidenses y 660 millones a compañías de Puerto Rico. Seguimos revisando más información que nos lleva ahora hasta Colombia. Ahí las instituciones financieras proponen medidas para tratar de reducir la tasa de desempleo juvenil. Fíjese usted, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras considera necesario que se pague el 75% del salario mínimo para los trabajadores menores de 25 años de edad. Para la entidad que se encarga de registrar esa actividad, dice que se debería retomar lo que estuvo vigente hace ya 5 años atrás sobre el porcentaje del salario que se ha estado dando en su mayoría, fundamentalmente en la población joven. ¿Para qué? Para que puedan recibir el beneficio económico mientras son enganchados y terminan su etapa de aprendizaje previo. En Colombia, importante decir, traer aquí a colación estos datos. Tasa de paro está llegando a casi el 11%, pero el desempleo en el sector juvenil ya llega al 17.5%. Y todo esto sucede en medio de la devaluación reciente del peso y el pronóstico que se ha estado dando sobre la baja en torno a la economía mundial. Entidades especializadas sugieren un aumento del salario mínimo en Colombia para el año próximo, 2020, aseguran que debería ser de 4.5%. En tanto, la Sociedad Colombiana de Agricultores indica que la informalidad que se ha dado en el sector laboral llega a un 86%. Este es el motivo por el cual piden cambiar las actuales normas laborales para las actividades agrícolas y pecuarias del país. Vamos a ver de cerca otras realidades. Vamos al Estado plurinacional. El actual gobierno del país ha mejorado el acceso de los pobladores a los servicios de telefonía móvil. Comunicarse es importante y lo ha dicho el viceministro de Telecomunicaciones. Informa que su país, el país andino, Bolivia, ya tiene telefonía móvil que llega a 13.600 pobladores del país con un 97% de cobertura
a nivel nacional. Y esto se ha logrado, fíjese usted, gracias a la disposición de 800 radiobases que están instaladas por la empresa de telecomunicaciones Entel, empresa estatal que en los últimos años, incluyendo zonas rurales anteriormente excluidas, ha continuado el trabajo para que llegue la comunicación a todo el territorio boliviano. Importante ver datos, realidades que se están viviendo. Las autoridades de Bolivia agregan que el restante 3% de la población del país podrá acceder a estos servicios de internet o telefonía móviles gracias a la cobertura de los servicios que ofrece el satélite de telecomunicaciones Tupac Katari, también encargado de ofrecer este servicio de telecomunicaciones, al igual que telemedicina y otras necesidades de los ciudadanos del país andino. Cruzamos la frontera, nos vamos al Brasil porque el gobierno de ese otro país mantiene estrategias para ceder espacios al sector privado en yacimientos de crudo. ¿Cómo lo hace? Pues le contamos. Lo conocimos a través de un comunicado y la estatal Agencia Nacional de Petróleo ha informado así que se han recaudado 2.160 millones de dólares con las rondas en el régimen de concesión de pozos petroleros. Hasta el momento, ¿qué ha sucedido? Se han concedido 12 de los 36 bloques marítimos que pasarán a ser explotados por 10 de las 11 empresas que provienen de 9 estados. La empresa Petrobras tan solo se presentó para explotar 2 de todos estos pozos, pero acabó ganando 1 en la cuenca de Campos frente a la costa de Sao Paulo. La agencia petrolera estima que pudiera existir una producción tope de 500.000 barriles diarios en las nuevas plataformas del litoral en los estados de Río de Janeiro y también en Sao Paulo. Igualmente, una recaudación de 24.300 millones de dólares en tributos y participaciones gubernamentales. Y ahora nos vamos al Paraguay. Allí el Banco Central del país anunció que su economía se encuentra en recesión. Así, con todas las letras lo han dicho. ¿Por qué? Porque ya cayó de manera sostenida en los 2 primeros trimestres del año. Precisamente su economía en las calles han disminuido las ventas. Las organizaciones de trabajadores afirman que debe darse soluciones de índole estructural. Le contamos mucho más a continuación. Aurelia Escalante vende ropa en el microcentro de Asunción hace 45 años. Afirmó que el último año ha sido uno de los más difíciles para ella y su familia, ya que a veces recauda por día apenas un cuarto de jornal mínimo. Y alguna vez vendo esto nomás, 25.000. Y en ese yo tengo que sobrevivir, ir a mi casa y venir. Y esperar otro día si vendo 3. Así voy. Para las organizaciones sindicales, la solución de los problemas económicos deben ser estructurales. Además, señalan que el gobierno ha mostrado ineptitud en la administración pública. Creemos que la discusión tiene que ir por cambios más estructurales. Evidentemente, el gobierno, además de tener una orientación claramente neoliberal, es también profundamente incapaz. Este mes el Banco Central del Paraguay presentó un informe en el que dio cuenta que el Producto Interno Bruto había caído 3% en el último trimestre, lo que confirmaba una recesión técnica de la economía paraguaya. El economista Amílcar Ferreira explicó que las razones son varias. Entonces tuvimos impacto por todos lados, el sector agrícola, que es el principal generador de exportaciones, comercio fronterizo, internamente también la inundación. En el primer semestre también la ejecución presupuestaria del gobierno, un gobierno que acaba de asumió el 15 de agosto del año pasado. Esa ejecución presupuestaria fue baja, muy por debajo de lo que se esperaba. Paraguay cuenta con una presión tributaria del 10%, una de las más bajas del continente, lo cual, al decir de Ferreira, repercute en la mala calidad o carencia de servicios básicos como salud o educación. Debería elevar un poco más su presión tributaria porque de no hacerlo lo que ocurre es que es como yo siempre lo comparo con una low cost, con una aerolínea low cost. Es barato estar, pero no hay ningún servicio, ¿verdad? No vayas a pedir ningún servicio, ¿verdad? La gente sufre bastante, ¿verdad? Por la carencia de los servicios de salud y también la educación, ¿verdad? Que bueno, es de una calidad, digamos, muy baja y bueno, todas esas son las características del modelo paraguayo. La sostenida desaceleración de la economía, sumada a la falta de servicios, producto de la menor inversión social de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, configuran, según las organizaciones sociales, años difíciles para las mayorías en Paraguay. Osvaldo Sayas, Telesur Asunción.
Sigue Telesur develando muchas de las historias que se mueven día a día. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar del sueño americano? Y por supuesto, menos ha hablado de lo que hay detrás de todas esas historias, los números que realmente podemos poner a nuestra pantalla. Los traeremos. Será luego de la primera pausa en Impacto Económico. Acompáñanos. Hablaremos de la economía de los Estados Unidos. Para ello hay que traer a primer plano ese denominado sueño americano que resulta para buena parte de los pobladores estadounidenses vivir en una burbuja llena de deudas. Hoy vamos a traer algunos aspectos que están vinculados a la economía de ese país norteño, sobre todo su economía doméstica. Es un país que está muy cargado de información de la cual no muchos se dedican a informarnos. Vamos a ver este trabajo especial que ha realizado la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina a continuación. En Estados Unidos, cerca del 80% de los estadounidenses debe dinero en préstamos estudiantiles, hipotecas y tarjetas, por lo que los trances financieros son parte de la vida cotidiana de la población. Observadores sobre el tema agregan que la ciudadanía ha llegado a creer que tiene derecho a un cierto tipo de casas, vehículos y estilo de vida que no solo incluye necesidades básicas como alimentos, agua y electricidad. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew revela que 69% de los habitantes del país norteamericano dice que las deudas son necesarias, aunque admiten que preferirían no tenerlas. De acuerdo al medio británico BBC, el endeudamiento de los consumidores de Estados Unidos llegó a 4 billones de dólares, siendo el mayor reportado en la historia del país. Por ejemplo, un adulto promedio estadounidense acumula más de $4,000 en deuda solo en tarjetas de crédito, mientras que el promedio por hogar se ubica en $8,600. Este tipo de endeudamiento se ha convertido en un verdadero problema, sobre todo para las familias más vulnerables que no tienen cómo enfrentar sus compromisos financieros. Asimismo, una familia promedio en Estados Unidos posee entre hipotecas, préstamos para vehículos, tarjetas de créditos y prestaciones educacionales alrededor de $267,000 en deudas. Importante sumar otros datos. Cuando se suele hablar de las deudas en los Estados Unidos, salta de inmediato un indicador, el precio de la educación universitaria. ¿Por qué? Porque su costo sube 4 veces más rápido que la inflación del país. Así lo han comentado diversos expertos que cita hoy la agencia Prensa Latina. Un estudio elaborado por el sitio Norwest Mutual y publicado en 2018 arrojó que solo los jóvenes de entre 25 y 34 años tienen una deuda personal promedio que ronda los $42,000 sin tener en cuenta la hipoteca. Se estima que unos 44 millones de norteamericanos deben una media de $37,000 per cápita solo por haber ido a la universidad. De hecho, la deuda estudiantil supera el $1,5 billion, es decir, el doble registrado hace una década. Desde el año 1978 hasta el presente, el costo de los alimentos en Estados Unidos sufrió una inflación de 244%, el gasto médico de 601%, pero la universidad se encareció en 1.120%, por lo que cada vez más prestatarios tienen dificultades en pagar sus compromisos. Según la economista Stephanie Pomboy, los estadounidenses están gastando más en alimentos, energía, atención de la salud, vivienda y dependen del crédito y el ahorro.
Agrega que los consumidores han tenido que retirar todos los ahorros que han logrado juntar después de la crisis de 2008 y acumular deudas de tarjetas de crédito para al menos tratar de mantenerse al día con las necesidades básicas. Presentamos ahora otro indicador, alto costo de las casas en los Estados Unidos. ¿Qué sucede con ello? Obliga a los ciudadanos a recurrir a créditos hipotecarios para poder adquirir una vivienda. Como le contamos, lo encontramos en un informe del Banco de la Reserva Federal que revela la deuda hipotecaria de los estadounidenses ha incrementó en 162 mil millones de dólares, alcanzando los 9.4 billones de dólares. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo podemos encontrar y ver? Aquí le contamos. Primer trimestre de este año, cifra que supera los 9.3 billones del tercer trimestre de 2008, antes de la crisis hipotecaria de la subprime. Entre enero y junio de este año, los créditos hipotecarios crecían en 130 mil millones de dólares, situándose en 474 mil millones de dólares. Es importante decirlo y remarcarlo, el mayor nivel desde el año 2017. En tanto, la organización sin fines de lucro Triple Fair Credit Foundation ha señalado por las claras que el costo de la vivienda representa la mitad o más de la mitad del salario promedio de una persona y los sueldos no siguen la misma tendencia de la actual economía norteamericana. Para colmo, citamos más, existen tasas de interés que podrían llegar a 1000%. Así como lo escucha, lo han dicho los expertos. Y a esta hora traemos un dato curioso. La deuda pública de los Estados Unidos pudiera superar el 90%. Recientemente, la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense develó una gráfica en la cual se muestra toda la dinámica actual de la deuda pública estadounidense y pudiera alcanzar el 93% del Producto Interno Bruto cada año. Para el año 2029 y hacia el 2049 ascenderá el 150%, una cifra jamás vista antes en los Estados Unidos. Entre tanto, la espiral de deuda va mucho más allá de la cifra básica de 22 billones de dólares que corresponden a la deuda del poder público del país. Este endeudamiento de todos los sectores, incluidos los bonos, los préstamos, las obligaciones intergubernamentales, ha superado, escuche bien, los 72 billones de dólares, según lo estimado en marzo pasado la Junta de Regentes del Sistema de la Reserva Federal, que lo apuntaba así en sus informes cotidianos. Y si se divide el enorme monto de la deuda por el número de habitantes de los Estados Unidos, unos 329 millones sería casi de 220 mil dólares por cada persona. Así están los datos, así están las realidades de los Estados Unidos, algo que hemos querido presentarle a usted en primer plano en nuestra pantalla de Telesur, como de costumbre, a través de Impacto Económico. Y ahora es momento de hablar de unos que se han decidido sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque esa es la clave del entendimiento entre los Estados Unidos y China. Estamos hablando de 13ª ronda de conversaciones y le contamos mucho más luego de nuestra segunda pausa. Será en Economía 360 cuando regresemos a contar. Hablamos ya de los principales negociadores comerciales de Estados Unidos, también de China. Han iniciado durante esta jornada de jueves 13ª ronda de conversaciones porque quieren tratar de encontrar una salida necesaria a la actual guerra comercial que ya ha durado por 15 meses. El secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y también el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, recibieron al viceprimer ministro de China, Liu He. Washington y Beijing deciden buscar cómo reducir esas diferencias para poder evitar un aumento de la tarifa arancelaria que está programada para el 15 de octubre por un valor, escuche bien, de 250 mil millones de dólares. Casi nada. Y esto se vería sobre todo encima de los productos chinos.
Estas conversaciones entre ambos países tienen lugar 2 días después de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluyera en una lista de esas que le gusta inventar a Estados Unidos a 28 oficinas de seguridad pública, de tecnología, de empresas de vigilancia del gigante asiático. Si estas negociaciones se rompen nuevamente, para el 15 de diciembre casi todas las importaciones de bienes chinos hacia los Estados Unidos, que sumarían más de 500.000 millones de dólares, pudieran estar sujetas a aranceles de índole punitivo, como lo escucha. Y arrestados en Estados Unidos 2 socios del abogado personal del presidente Donald Trump involucrados en el escándalo de Ucrania. Son detenidos los empresarios Lev Parnas e Igor Fruman, quienes aportaron fondos para la reelección de Donald Trump. Se decía, se especulaba, pero ahora se confirma. Es un dinero que luego usaron para conseguir información con la que buscaban así perjudicar a la candidatura del ex vicepresidente demócrata Joe Biden en la Casa Blanca. Así las cosas, le contamos mucho más. 2 empresarios vinculados a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fueron arrestados este miércoles en el aeropuerto de Dulles, a las afueras de Washington, cuando intentaban abandonar el país con destino a Viena. Los detenidos son el empresario de origen ucraniano Lev Parnas y el inversor inmobiliario bielorruso Igor Fruman, quienes aportaron una donación de $325.000 a un fondo que apoya la reelección del presidente Donald Trump. Dichos fondos fueron utilizados en el escándalo de Ucrania en el que Giuliani supuestamente ordenó la investigación sobre el ex vicepresidente demócrata Joe Biden y su hijo. El objetivo de Giuliani era encontrar información para perjudicar la candidatura de Biden a la presidencia de Estados Unidos. Parnas y Fruman son 2 importantes testigos en la investigación de juicio político que realiza la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos sobre Trump, centrada en la solicitud del mandatario estadounidense en una llamada telefónica de julio pasado, para que el presidente de Ucrania investigue a Biden. Asimismo, Parnas y Fruman estaban siendo investigados por la Fiscalía de Manhattan y ambos están acusados de mentir a la Comisión Electoral Federal, de conspiración y falsificación de documentos. Vamos con más informaciones de 360. Fabricante de automóviles japonés Nissan alerta que un Brexit duro es de riesgo para su negocio en el territorio de la Unión Europea. Le contamos, fíjese usted, lo ha dicho el presidente de Nissan Europa, asegura que las operaciones de la firma japonesa Nissan tendría un grave problema en territorio europeo y no serían sostenibles si se materializa un divorcio sin acuerdo en la fecha del 31 de octubre próximo. De producirse ese escenario, las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que establece un arancel del 10% sobre las importaciones y exportaciones de ambas partes. Así lo ha dicho, y Nissan tiene una planta de Sunderland en la región norte de Inglaterra, donde ha comenzado a fabricar un nuevo modelo de Nissan que lleva por nombre Juke. 2/3 de los componentes del Juke provienen de países de la Unión Europea. Entre tanto, el 70% de la producción está destinada a ser vendida dentro de todo ese bloque comunitario. Vean ustedes, las pérdidas pudieran ser millonarias. Ya preocupa el bolsillo de muchos otros. Momento de revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada de jueves. Le contamos barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó 53.56. Exacto, ese es el dato de dólares por cada barril, una subida de 1.76%. Barril del Brent, también lo traemos a referencia hoy, es de referencia europea, se ubica en 59.07 dólares cada barril, al alza también con 1.32%. Y el crudo de Venezuela se ubica al día en 374.17 yuanes, a la baja con 37.37 yuanes. Así las cosas. Gracias por acompañarnos al día de hoy en nuestro Impacto Económico. Continúen con mucho más de Telesur. Hasta la próxima.